Durante mucho tiempo, el sistema religioso actual ha enseñado que la ley del Creador no debemos cumplirla en estos tiempos, y esto lo sacan de las cartas mal interpretadas del apóstol Pablo. Lamentablemente, ellos obedecen más a Pablo que al mismo Mesías, y ponen las palabras de Pablo más alto que las palabras de Yeshua. Toma tu Biblia y escudriñemos las Escrituras como lo hacían los de Berea. Veamos un ejemplo, Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esto es muy claro, las palabras de nuestro Mesías dicen que la ley va a estar vigente hasta el fin de este mundo, y eso es un evento que pasará en Apocalipsis 21. A ver, ellos no creen a las palabras de Yeshua, pero le creen más a las palabras de Pablo. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Aquí es cuando la iglesia lee y dice, la ley no es para nosotros, porque los que la obedecen están en maldición. Pero no toman en cuenta las palabras de nuestro propio Mesías, cuando él fue muy claro con sus palabras. Y es debido a que la iglesia utiliza las cartas de Pablo para tergiversar la misma palabra viviente. Pero en este estudio te voy a demostrar con Biblia en mano quién fue verdaderamente Pablo, porque muchos cristianos lo desconocen. Es más, hay iglesias que creen que Pablo es un ciudadano romano debido a un versículo. Hechos 22:25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Te tengo que decir que Pablo no fue romano. Acompáñame a ver qué nacionalidad tenía Pablo. Segunda de Corintios 11:22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Bueno, que por palabras del propio Pablo diciendo que es descendiente de Abraham. Filipenses 3:5. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Bueno, podemos ver que Pablo no fue romano, él fue un fariseo de la tribu de Benjamín. Veamos en qué lengua hablaba Pablo. Hechos 21:40. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Pablo también cumplía voto nazareno. Hechos 18:18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Pablo andaba irreprensible en la ley del Eterno. Hechos 21:24. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pablo también subía a adorar en las fiestas del Creador. Hechos 24:11. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Fue el mismo Pablo quien también hizo circuncidar a Timoteo. Hechos 16:3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo guardaba los días de reposo, o sea, el cuarto mandamiento. Hechos 17:1-3. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos, y que Yeshua, a quien yo os anuncio, decía él, es el Mesías.
Pablo se regocijaba en la ley del Eterno. Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Elohim. Pablo también enseñaba la ley en las sinagogas. Hechos 13:5. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Elohim en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan de ayudante. Hechos 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Hechos 18:4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Elohim. Y por supuesto que Pablo celebraba las fiestas del Creador. 1 Corintios 5, 7 al 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hechos 20:16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Hechos 25 al 6. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Lo principal y más importante en la vida de Pablo era guardar y enseñar los mandamientos del Creador. Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Nuevamente te digo, ¿cómo podemos usar a Pablo para transgredir la ley cuando él fue el hombre más fariseo que tenemos en la Biblia? Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Hechos 26:22. Pero habiendo obtenido auxilio de Elohim, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Esto es lo que realmente predicaba, siempre dentro de la ley, los profetas y los salmos. Viendo todo esto, ¿cómo podemos decir que Pablo estaba en contra de la ley cuando te estoy demostrando todo lo contrario? Pablo es el apóstol más malinterpretado de la Biblia. Segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de esas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Si para los apóstoles les era difícil entender a Pablo, pregunta, ¿qué te hace pensar a ti que tú lo puedes entender después de 2000 años con todos los cambios y traducciones que sufrió la Biblia? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el próximo video estaremos estudiando si Yeshua cambió la ley al perdonar a la adúltera. Te espero la próxima semana para aprender más de la escritura en su contexto. No te lo pierdas. Que el Eterno te bendiga.